Vamos a orar para que el Señor pueda ministrarnos, pueda permitirnos aprender de lo que Él quiere enseñarnos. Bendito Padre Celestial, te amamos, Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Espíritu Santo de Dios, habla a cada persona que escuche este mensaje. Habla a cada persona que pueda ver este mensaje, para que su vida cobre sentido, para que su vida tenga un propósito real, para que la Escritura cause en cada una de las personas que pueden ver esto, ese propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, porque así dice tu palabra. Te amamos, Señor, te glorificamos. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hemos estado tratando, mis queridos hermanos, durante ya 5 semanas, los pilares fundamentales, los pilares básicos de la palabra de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta vida. Y esos pilares, ese fundamento básico está dado por lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó, por lo que el mismo Señor Jesucristo hizo, y lo hizo a través de sus apóstoles. Es por eso que la iglesia primitiva, la iglesia primaria, durante los primeros siglos se fundamentó exclusivamente en lo que Jesucristo había dejado. Se fundamentó exclusivamente en la palabra misma de Dios. Pero al pasar el tiempo, al caminar el ser humano, porque esto vemos que es algo constante, como que se separa del camino, como que se aparta del camino, como que se va por otro rumbo. Esto es conocido en algunos temas, en algunos estudios, no solamente bíblicos, sino aún de física, como la deriva. Es decir, el movimiento que tiene el ser humano o el objeto de desviarse del propósito definido para dónde está caminando, para dónde está yendo. Y este desvío, esta deriva puede darse por algunas circunstancias, por algunas cosas muy propias del mismo objeto, muy propias del mismo ser humano, pero que en concreto le desvía del propósito final, del objetivo final, del rumbo por el cual está yendo. Esta deriva entonces causa que yo pierda a dónde estoy caminando, a dónde estoy yendo. Y la iglesia no ha sido la excepción, a tal punto que comenzó a desviarse después de la iglesia de los primeros años, de los primeros siglos, comenzó a desviarse, comenzó a irse para otro rumbo, para otro lugar, perdiendo así el objetivo real del cual Dios quería mostrar. Tal es así que en los años muy cercanos al 1500 y todo ese siglo, comenzó a reformarse la iglesia, comenzó a haber un grupo de personas llamados protestantes, porque protestaban contra este otro rumbo, protestaban contra el desvío de ese camino para querer llevar a la iglesia. Ni siquiera querían dividirla, solamente querían que la iglesia se enrumbe. Pero como no quiso, entonces nació el movimiento reformador, el movimiento protestante, a tal punto que lo único que quería es que la iglesia retome su rumbo, por donde debe caminar, por donde debe moverse. Pero es necesario comprender que pasado ya 500 años de eso, también hoy en la actualidad como que la iglesia, y recuerde que la iglesia somos nosotros, necesitamos también entonces ver por dónde estamos caminando, por dónde estamos yendo. ¿O será necesario otra vez reformar nuestras vidas? ¿Será necesario volver a tomar el rumbo, la ruta trazada por Dios? No por la que nosotros creemos o por la que nosotros pensamos. Ya que muy posiblemente muchos hombres bajo la más buena voluntad, muy posiblemente con buenas intenciones, con buenos deseos, pero al no fundamentarse esos deseos en la palabra de Dios, también han llevado a que la iglesia no guarde el rumbo, se desenrumbe, camine por otros lados, con enseñanzas, con prácticas que no son bíblicas, y que lo único que eso hacen es que la gente entonces que practica tales cosas, suponiendo o pensando que está agradando a Dios, va a llegar un día en donde el mismo Cristo diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué?
porque yo no te enseñé esto, porque yo no te dije esto, porque tú suponías que estabas en el camino correcto, en el rumbo preciso, pero no es lo que la palabra del Señor te enseñó. Por lo tanto, mi querido hermano, es necesario entonces también enrumbar nuestras vidas, es necesario volver a esos pilares fundamentales. Habíamos mencionado que son 5 esos pilares fundamentales, y decíamos que, en primer lugar, y no por orden de importancia, porque los 5 son fundamentales, hablábamos de la sola escritura, luego hablamos de la sola fe, manifestábamos de la sola gracia, enseñábamos que solamente Cristo es, y finalmente hablábamos que solo a Dios la gloria. Estos 5 pilares fundamentales que llevaron a los reformadores a enrumbar el camino por donde la iglesia debe caminar. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solamente Cristo y solo a Dios la gloria, permitió que estos hombres y mujeres puedan determinar en dónde están caminando y para dónde están yendo. Y si hace necesario una vez más ya en nuestras vidas, en nuestras iglesias, saber si estamos caminando por donde debemos ir o nos hemos descarriado o estamos desrumbados o estamos yendo por otro lado. Pero por supuesto que solamente con 5 domingos hablando de las 5 solas es imposible entender todo el concepto de lo que la palabra del Señor y de lo que Dios mismo quiere enseñarnos. Por eso he creído conveniente fundamentar una vez más a través de estas 5 solas detalles que de cada una de estas enseñanzas son necesarias que la iglesia del Señor las profundice. En tal sentido vamos a profundizar en la primera, la sola escritura. Pero dentro de la sola escritura, de la solamente la palabra, es necesario comprender la suficiencia de esta palabra. Que la Biblia en sí es suficiente para el ser humano, es suficiente para el hombre. La palabra, la escritura, es suficiente para que el ser humano comprenda los propósitos de Dios. Sin embargo, hay que comenzar definiendo entonces qué es suficiencia, porque podríamos hablar detalles, podríamos hablar palabras y cosas que muy posiblemente no las entendemos o no las comprendemos. ¿Qué es entonces la suficiencia? El primer punto, solo la escritura. Y dentro de este punto los teólogos sostienen, mantienen, enseñan sobre la suficiencia de la palabra. ¿Qué implica entonces la suficiencia de la escritura, la suficiencia de la Biblia? Nos diríamos primero a entender el concepto básico de suficiencia. La Real Academia de la Lengua señala que suficiencia es algo que cumple el propósito para lo cual fue creado. Si usted diseñó algo, si usted pensó algo, si un inventor creó algo y cumple el propósito para lo cual fue creado, entonces ese objeto, entonces esa circunstancia, entonces esa persona es suficiente. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el propósito para lo cual fue creado. Y la palabra de Dios, vamos a demostrar en esta mañana que la escritura entonces cumple el propósito para la cual el Señor la escribió y le dio al hombre, para que a través de ella el ser humano necesita saber exactamente cómo vivir una vida plena cristiana, de tal manera que pueda comprender a través de esa palabra lo que es la salvación del ser humano, lo que es obedecer a Dios, lo que es la fe, lo que es glorificar a Dios. Y esto solo lo podemos encontrar ¿en dónde? En la escritura. Es decir, es suficiente la palabra de Dios para mostrar al ser humano cómo vivir una vida que le agrade al Señor. Si un inventor diseña algo, si un inventor tiene un propósito de hacer algo, y en ese propósito y en ese invento, eso al final cumple el propósito para lo cual fue creado, entonces es suficiente. Si un avión ha sido diseñado para que vuele y el avión vuela, entonces es suficiente porque cumplió el propósito para lo cual fue diseñado. La palabra de Dios es suficiente
Y vamos a hoy escudriñar por qué entonces los teólogos sostienen que sí, que basta y sobra para mostrar al hombre el camino de regreso al Padre y cada uno de los detalles que el hombre debe conocer para restaurar la comunión con su Creador. La palabra nos habla de cada detalle, la palabra nos habla de cada cosa, la palabra es suficiente. Hoy, en la actualidad en donde vivimos, en un mundo que ha trastocado la profundidad de la palabra, en donde muy posiblemente buscamos ayuda en psicólogos, en parapsicólogos, buscamos ayuda en diferentes circunstancias, en diferentes cosas, querer llenar ese vacío que solo puede ser llenado por Dios. La palabra entonces es suficiente para mostrarnos el por qué Dios es el todo del hombre. El por qué cuando escudriñamos la vida escudriñamos la Biblia, encontramos que es suficiente para el ser humano. Y vamos a dividir en dos partes nuestro estudio de hoy. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento para poder demostrar que la palabra de Dios, que la Escritura es suficiente para el ser humano. Yo te invito en esta mañana que vayamos en primera instancia al libro de los Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al 11. El libro de los Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al 11. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y la que destila el panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón, hay grande galardón. En esta porción bíblica vamos a ver 6 atributos que demuestran que la palabra de Dios es suficiente para el ser humano. Y que como parte de estos atributos, quien los guarda produce en sí un objetivo claro, produce en el hombre un claro no solamente la parte teórica de lo que la Biblia dice, sino que produce en el ser humano el comprender, el entender y el vivir esa palabra del Señor. Vamos al primero, versículo 7. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta. Primera cosa, la palabra de Jehová es perfecta. ¿Qué es perfecto hoy en la actualidad? Solamente Dios. Solo Dios es perfecto. Nada más es perfecto. Y lo imperfecto necesita cada vez, ¿qué cosa? Mejorarse para que se perfeccione. Pero imagínense, aquí hay una diferencia. Solo Dios es perfecto y solo su palabra es perfecta. Primer detalle, mi querido hermano, y si usted tiene ahí la Biblia, subráyela. Hablando de la tecnología, podemos movilizarnos con los celulares y es una bendición las tablets para poder encontrar rápidamente. Pero no hay nada como la palabra de Dios escrita, porque ahí usted la subraya, porque ahí usted la resalta, porque ahí usted aprende. Posiblemente con el tiempo haya una tecnología que nos permita hacer eso. Claro, hoy sí es resaltar, pero no es lo mismo resaltar que apuntar ahí con su puño y letra algo que le llama la atención. Por eso escudriñe la Biblia, por eso lea la Biblia, por eso resalte su Biblia, por eso use su Biblia. Mire lo que dice la primera cosa: la ley de Jehová es perfecta. Si hay algo perfecto en este mundo, solo es Dios. Pero ¿sabe qué nos muestra la palabra? Que también la palabra es, ¿qué cosa? Perfecta.
La palabra es perfecta, hermano querido. No hay nada, el ser humano no es perfecto y lo hemos dicho. Lo que uno crea pretende que eso es lo último. Aún en tecnología, en ciencia, suponemos que eso es lo más perfectible. No pasa poco tiempo y ya sabemos que hay algo mejor que eso. Pero ¿sabe qué es perfecto? Y por ende la palabra desde el inicio hasta el final se cumplirá en su totalidad. La escritura es perfecta. Literalmente la palabra ley, aquí en donde estamos leyendo, viene del Torah. Pero cuando vemos el contexto de todo lo que enseña este libro de los Salmos, no se está refiriendo exclusivamente a esa ley del Pentateuco, de los 5 primeros libros, sino que nos está hablando en su totalidad de que esta ley sirve básicamente ¿para qué? Para enseñar al hombre. Si vamos a la palabra original, estamos hablando que tiene una directa relación con enseñar. La ley de Dios es perfecta porque sirve para que el ser humano aprenda. Dios a través de la ley nos enseña. Y no estamos hablando solo de los 5 primeros libros. Estamos hablando de que todo lo dicho por Dios es perfecto. Y le sirve al hombre para que éste pueda aprender de Dios, cómo a Dios le agrada que el ser humano viva. Vuelvo a insistir, hoy buscamos una serie de otras enseñanzas. Hoy leemos muy posiblemente otro tipo de libros que nos complementen. ¿Sabe qué libro necesita el hombre de Dios aprender porque es perfecto? La Escritura, la palabra de Dios. Esto no quiero decir de ninguna manera que haya otros textos que pueden ayudarnos, por supuesto que sí, a crecer, a ser mejores, por supuesto que sí, pero siempre y cuando estén fundamentados todos y cada uno de ellos ¿en qué? En la Escritura, porque solo la Escritura es ¿qué cosa? Perfecta. Pero cuando la ley de Dios comprendemos que es perfecta, que no tiene errores, que no hay fallas porque es perfecta, entendemos el por qué. Y por eso decíamos que tiene su teórica, su parte teórica, su enseñanza teórica, pero directamente también nos habla de la parte práctica. Y dice, ¿sabes por qué es perfecta? Versículo 7, porque convierte el alma. Mire lo que dice la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es convertir? No es sino cambiar, no es sino restaurar. Entonces, ¿qué diríamos? La palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma, porque restaura el alma, porque cambia el alma. Solo, mi querido hermano, la palabra de Dios, cuando es confrontada con nuestro ser y el Espíritu Santo de Dios nos convence a través de esa palabra, es que el ser humano puede cambiar. El milagro más grande en la humanidad es cuando un pecador se arrepiente. Y cuando un pecador se arrepiente, cuando el Espíritu Santo mismo nos habla a través de ¿qué? De la palabra, que estamos alejados de Dios, que estamos haciendo algo mal. Por eso es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma, porque cambia el alma, porque restaura el alma. Hoy cuánta gente hay herida, desilusionada, triste, amargada, brava, enojada y todo lo que usted quiera hablar. Porque me trataron mal, porque no me quisieron, porque el pastor no me vio, porque no me pararon bola, porque así fui creada. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Cantidad de gente amargada, triste. ¿Sabes cómo restaura su vida? A través de la palabra. Dios convence. El Espíritu Santo de Dios convence al ser humano. ¿A través de qué? De la palabra. Por eso la palabra es perfecta. Por eso la palabra es suficiente. Porque no necesitas nada más. La gente hoy va muchas veces de tumbo en tumbo, de consejero en consejero, de ayuda en ayuda, de pastor en pastor, cuando debe confrontarse, ¿sabes con qué? Con la palabra de Dios. Es que no me gusta, es que no puedo, es que me da sueño, es que no quiero. Tu vida va a transformarse cuando vayas a la perfección de Dios.
Y la perfección de Dios para el ser humano está ¿en dónde? En la palabra. No lo digo yo, hermano. La Escritura lo dice. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Porque transforma al ser humano. Por supuesto que es el Espíritu Santo mostrándonos. Pero ¿qué utiliza el mismo Espíritu Santo? La palabra. De la nada Dios creó. Dio su palabra y se transformó. Lázaro en la tumba despertó por la palabra. Ven fuera. El ser humano, cuando llega a comprender la profundidad de lo que implica la palabra de Dios, entiende que es perfecta y entiende que a través de esa palabra entonces su vida va a ser transformada. ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? ¿No sabes qué deparará el futuro? ¿No sabes qué pasará con la pandemia? Llénate de la Escritura, porque la Escritura es perfecta y va ¿a qué? A convertir tu alma, va a cambiar tu ser. ¿Qué era el alma? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Esa va a ser impactada, esa va a ser transformada solamente por la palabra. Versículo 7 mismo dice la segunda frase: el testimonio de Jehová, ¿qué cosa? Es fiel. Es fiel, es seguro. Mira lo que dice esta segunda parte que hemos leído: el testimonio de Jehová, es decir, la palabra escrita de Dios, es ¿qué cosa? Es fiel. Y fidelidad aquí implica es ¿qué cosa? Seguro. Algunos nos gusta leer algún tipo de libro, como hablábamos en la primera porción, en la primera parte. Pero siempre ahí sí recordemos que si son libros, son escritos por hombres y por tal pueden tener ¿qué cosa? Errores. Por lo tanto, cada uno de esos libros siempre debe ser comparado, contrastado ¿con qué? Con la Biblia. Si es que entonces va de acuerdo a lo que la palabra me dice, puede ser un libro que me vaya a servir para algo. Pero si se opone a lo que la palabra de Dios me dice, no puede ser tomado como tal. Pero hay una particularidad con la Biblia. La Biblia entonces, por ser perfecta, es la única que es ¿qué cosa? Fiel. Es la única ¿qué cosa? Que es segura. Tú no necesitas filtrarla, porque la palabra en sí sola es fiel y verdadera. Es sí y amén. Es lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Y qué causa en nosotros esta fidelidad? Mira lo que dice: que hace al sabio, que hace sabio al sencillo. Al sencillo. Si fuéramos aquí también a entender lo correcto en el original de qué quiere decir aquí la palabra sencilla, es aquella persona que muy posiblemente por su sencillez es crédula para todo. Si alguien va y le comenta algo y le dice algo, termina creyendo ese algo. Es como ese niño que por su sencillez es crédulo y le dice: mira, hoy va a pasar esto o va a pasar aquello. Y esa persona o ese niño, y ese es el contexto de lo que está aquí queriendo decir en el original, cree todo. Pero naturalmente que en este caminar de vida también puede presentarse alguien malo y que aparentemente le está guiando, y lo que le está guiando no es a una verdad, sino le está llevando a una mentira. ¿Por qué? Porque es sencillo. Aquí no está hablando de una sencillez desde el concepto de humildad. Está aquí hablando en el original de una sencillez desde el concepto de una creencia, que todo lo cree. Que es como alguien quien tú le dices: hoy a esta hora voy a ir y te voy a llevar un regalo, y el niño lo cree. El niño no está cuestionando. De esa palabra está mencionando aquí. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Cuántas veces esa persona en su sencillez cree lo que le dice? Aquí está diciendo: pero cuando se confronta con la ¿qué? Con la palabra, pasa de ser sencillo en el sentido de creer todo lo que le dicen, ahora a ser ¿qué cosa? Sabio. ¿Y cuál es la diferencia entonces de esa porción bíblica que nos está hablando de una sencillez que cree lo que le digan, ahora comprender que es sabio? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora puede discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo que me conviene de lo que no me conviene.
¿Por qué hoy tanto predicador falso? ¿Por qué hoy tanto apóstol falso? Se para en un púlpito y a son de que está en un púlpito enseña cualquier barbaridad en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes lo que me aterra? No que esa palabra o que esa porción se esté dando por parte de esa persona. Lo que aterra es que haya gente del otro lado y a millares surgir que terminen ¿qué? Creyendo en esa palabra. Porque eran sencillos. Porque eran fácil de llevar, porque eran fácil de convencer, porque en esa doctrina, porque en esa ignorancia, cualquier persona que le diga que está diciendo algo de parte de Dios, se cree. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando tú estudias la palabra, cuando tú aprendes la palabra, pasas de ser alguien que cualquier persona le convence fácilmente, o sencillo, como dice aquí, ahora ser ¿qué cosa? Sabio. ¿Y cuál es la diferencia? Que tú aprendes a discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no conviene, lo que el Dios dice de lo que Dios nunca ha dicho. Y aquí podemos ver entonces cómo la palabra de Dios en su fidelidad nos va a salvar de una serie de enseñanzas falsas y de doctrinas falsas. Porque en la fidelidad de Dios, entonces el Señor me está permitiendo que ese sencillo ahora sea ¿qué cosa? Sabio. Tercera particularidad, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son ¿qué cosa? Rectos. Perfecta. Fiel. Ahora recta. El caminar del hombre cuando se basa en la palabra es ¿qué cosa? Recto. Hoy comenzamos diciendo que una de las circunstancias que ha llevado a la iglesia a través de los siglos a salirse del rumbo es no caminar de una manera ¿qué cosa? Recta, a desviarse. Alguien pensó, alguien tuvo un sueño, alguien se inspiró y dice ser que es de Dios. ¿Con qué debería ser contrastado ese sueño, esa promesa, esa profecía? ¿Con qué? Con la palabra. Si no está en la palabra, hermano querido, no es de Dios. El mismo apóstol decía: si alguien después de nosotros viene y presenta otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea maldición. No es bíblico, aunque fuésemos uno de nosotros o aunque un ángel bajara. Entonces solo la escritura es ¿qué cosa? Recta. Tercera porción que estamos viendo ahorita: el mandamiento de Jehová es recto. Los mandamientos de Dios son rectos. Por lo tanto, es la única forma de comprender por dónde el hombre debe transitar de una manera correcta, de una manera perfecta. Perfecta no porque seamos perfectos, sino porque el camino que nos está dando es perfecto, es bueno. ¿Qué nos trae esto? Mira lo que nos trae caminar por un camino correcto. Mira lo que nos trae caminar por el camino dicho por el Señor. Dice ¿qué cosa? Que alegrarán el corazón. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces estás triste, estás amargado, estás decepcionado? ¿Por qué? Y no sabes por qué. ¿No será porque no estás caminando por los caminos del Señor? Mira la palabra del Señor una vez más, hermano querido. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando uno se desvía de ese camino y comienza a hacer cosas que sabe que no son correctas, ¿sabes lo que primero te trae? Intranquilidad. Por eso no duermes en paz, por eso no sabes qué es lo que sucede. Estás tenso, no sabes qué es lo que sucede, estás iracundo, porque estás haciendo cosas que la misma palabra de Dios dice no son correctas. En oscuridad, tapado, que nadie sepa, que nadie vea, que no quieres que salga a la luz. ¿Qué es lo que termina haciendo eso? Termina desfalleciendo el corazón, termina trayendo tristeza a tu vida, termina trayendo que tu alma desfallezca. Pero si conoces los caminos y caminas por esos caminos, ¿sabes qué va a pasar? Vas a alegrar tu corazón. Eso no quiere decir que el cristiano no tiene problemas. Ojo, eso no quiere decir pare de sufrir, hermano, no vas a tener sufrimiento. No. Quiere decir que más allá de los obstáculos que vengan en la vida, tú estás caminando en los propósitos del Señor. Y eso, aunque haya circunstancias difíciles, alegra tu corazón.
Versículo 8, segunda parte dice, el precepto de Dios es puro. Ahora vemos, primero perfecta, segunda fiel, tercera recta, cuarta puro. El camino del Señor nos va a mostrar que es puro. ¿Qué implica esa pureza? Implica sinceridad, limpio, transparente, puro, claro, que ilumina. Dios no tiene tras su palabra un segundo mensaje. No tiene ahí tapado algo que nos va a dañar. No tiene ahí algo subliminal. No, el mensaje es claro y directo. Nos confronta, nos ilumina, nos muestra tal cual como somos. Porque Dios en ese plano es pureza, es sinceridad. Él no tiene doble intención. ¿Cuántas veces nos podríamos acercar a alguien o a algo que en teoría es puro, que en teoría es bueno, que en teoría nos llama la atención, pero que sus intenciones tras esa no son puras, no son claras, no iluminan, son sucias, son oscuras, hay una doble intención? Entonces la Escritura dice aquí, por el contrario, la palabra de Dios es pura. ¿Y cuál es el efecto? Mira lo que dice, que alumbran, ¿qué cosa? Los ojos. Tú ya sabes, hemos tratado este tema. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero aquí hay un detalle más. Alumbra los ojos. Mira lo que dice la palabra del Señor. De tal manera es puro este precepto, esta enseñanza, esta escritura, que alumbra, ¿qué cosa? Alumbra los ojos. Alumbra para saber por dónde entonces el ser humano debe caminar. En un mundo tan oscuro, en un mundo tan perverso, en un mundo tan falso, ¿cómo saber qué es en la realidad puro? ¿Cómo mis ojos pueden saber qué es en la realidad puro? La Escritura te lo muestra. La palabra te lo enseña, la palabra te lo indica. Por eso la suficiencia de la Escritura, por eso solo la Escritura, por eso la palabra es suficiente para tratar cualquier tema del alma, del corazón, de los sentimientos, de la economía, del matrimonio, de las elecciones, de lo que tú quieras. Pero si tú vas y buscas filosofía humana, si vas y buscas en otras cosas, solo vas a encontrar doble sentido, solo vas a encontrar oscuridad. Solo la palabra de Dios puede alumbrar nuestros ojos. Versículo 9, mira lo que sigue diciendo sobre la Escritura. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es más. Aquí el salmista, que es David, está uniendo la Escritura, ¿con qué? Con el temor de Dios. Es decir, el mismo David está enseñando que la palabra de Dios es la que me muestra el temor a Jehová. Y no un temor de miedo, no un temor que ¿y ahora qué sucederá? Sino un temor reverente, porque la misma palabra me muestra entonces que el temor a Jehová, ese temor de Dios, ese temor reverente, ese temor que el Señor quiere que sus criaturas, que sus hijos demuestren para con Él, ese temor es ¿qué cosa? Limpio. Mira lo que dice, el temor de Jehová es ¿qué? Limpio. El que le teme a Dios, en otras palabras, entendiendo la Escritura, podrá su camino, podrá su vida irla ¿qué cosa? Limpiando. Podrá vivir de tal manera que puede comprender. Y el resultado aquí, los cuatro hemos visto directamente que nos muestra la palabra, pero nos muestra cuál es el resultado de eso. Pero en este último está fusionado tanto el 5 como el 6. Es decir, la Escritura nos muestra el temor de Jehová porque este temor nos limpia nuestra vida. Pero también nos habla el sexto. Mira lo que dice el versículo 9, segunda parte. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos, todos deseables más que el oro. Detengámonos entonces en la primera parte. Este temor de Dios es limpio, pero también dice que sus juicios son verdad. ¿A qué se está refiriendo aquí?
No está hablando del día en el cual Dios emitirá un juicio a la humanidad, no. Aquí está refiriéndose a que lo que Dios ha determinado como justo en la Escritura es justo. A lo que Dios ha determinado que es correcto, es correcto. Y a lo que Dios ha determinado en la Escritura que está mal, está mal. A eso se refiere. La Escritura nos muestra qué es justo para Dios y qué no es justo para Dios. Por eso dice, sus juicios o los juicios de Jehová son ¿qué cosa? Verdad. Un ejemplo práctico de esto. La palabra de Dios, mi querido hermano, dice, por ejemplo, la homosexualidad es pecado. Y punto. No importa lo que el hombre pueda añadir o quitar, poner o sacar. No importa si se manda un referéndum a cada nación y hacemos un referéndum para las 7,000 millones de personas que en la actualidad viven en este mundo, en este planeta. Y si les preguntaríamos, ¿qué crees usted con respecto a la homosexualidad? Así 6,000 millones digan, es correcto, porque ahora deberemos actualizarnos. Y si todo el mundo vive así, pues entonces está bien. Si la Biblia dice que está mal, si el juicio de Dios dice que está mal, pues entonces está mal y punto. Si el aborto está mal y punto. Por más consulta, por más edicto, por más ley humana. Eso es lo que está diciendo aquí. La Escritura es sí y amén. Si el juicio de Dios, que es verdadero, dice que algo está mal y se acabó. No hay que más reflexionar, no hay que más añadir, no hay que más poner. Por eso es que el temor a Jehová, cuando entiendo la Escritura, me limpia, pero también yo comprendo que sus veredictos, yo entiendo que sus juicios, o dicho más claro, yo entiendo que su palabra, me guste o no me guste, me cuadre o no me cuadre, se va a cumplir, es fiel y verdadera. Y sus edictos son verdaderos. No importa lo que la humanidad diga. Si algo la palabra de Dios dice que está mal, pues entonces está mal y se acabó. Por eso termina y decíamos, ¿cuál es entonces este atributo que me trae a mí o que me complementa a mí el entender su palabra y el guardar su palabra? Y estas dos cosas terminan diciendo así. Cuando yo he entendido esto, cuando yo comprendo esto, para la persona que está recibiendo esto viene a ser, ¿qué dice el versículo 10? Viene a ser más deseable que el oro. ¿Por qué yo deseo escudriñar su palabra? ¿Por qué yo deseo entender su palabra? ¿Por qué yo deseo vivir su palabra? Porque para el hombre que ha comprendido esto, viene a ser más deseable que ¿qué? Que el oro. Versículo 10, y más que mucho oro refinado. No solamente que un oro, sino que un oro refinado, pulido, bueno, más dulce que la miel y más que el mismo panal que destila miel, es más dulce. Hay un cántico por ahí, ¿no? Dice y nos muestra que la palabra del Señor es más dulce que la misma miel. Por eso deseo escudriñar tu palabra. Porque para mí es más importante que el oro, porque para mí es más dulce que un panal de miel, porque para mí el deseo de entender y de comprender lo que tú me has dispuesto, me trae alegría, me trae gozo, me trae paz. Tú lees la palabra de Dios, te está despertando en ti ese deseo, despierta en ti el buscar lo que la Biblia dice. Muy bonito mensaje, interesante el mensaje, pero una serie es más interesante, una película es más interesante. Cuando comprendes esto, cuando entiendes esto, dices, oh Señor, gracias. Porque escudriñar tu palabra, porque leer tu palabra, yo comprendo que ¿qué? Que es lo máximo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y solo entonces todo te saldrá bien. Hoy quieres que todo te salga bien, pero no buscas del Señor. Y no buscas del Señor porque no escudriñas su palabra.
No puede decir que digas yo busco de Dios y Dios no me muestra si no estás leyéndola, si no estás aplicándola, si no estás viviéndola, si no es parte de ti, si no está subrayada, si no está abierta, si no está, no digamos manchada, pero si por lo menos está ahí. ¿Cuántas veces esta palabra ha hecho que un ser humano llore? Y si después de llorar has mojado con lágrimas esta porción, amén, porque te está transformando. Pero ¿qué tal si tienes una porción bíblica que solo está de la dedicatoria y solo tú vas y ves que en la vida se ha abierto la palabra? Entonces no la estás escudriñando, entonces no es parte de ti. 6 cosas que hemos visto. Es perfecta y convierte el alma. Es fiel y te hará sabio, para que no creas cualquier cosa que alguien te dice, sino que te hará sabio. Es recta y esto hará que tu corazón se alegre. Es pura y sabrás por dónde caminar, porque alumbrará tus ojos. Es limpia y sus juicios son verdaderos. Entonces tú desearás aprenderla, leerla, porque ese temor a Dios verdadero, real, reverente, limpiará tu vida y entenderás los juicios de Dios. Y no dirás, si es que Dios fuera real y verdadero, si es que Dios fuera justo, no pasaría esto o aquello, no habría niños que piden pan en las calles, no habría viejos abandonados. ¿Sabes por qué hay viejos abandonados? Porque sus hijos los abandonan, pues. Por eso hay viejos abandonados, no porque Dios los ha abandonado. ¿Sabes por qué hay niños en la calle? Porque sus padres los han dejado. Porque no entendemos el concepto de lo que es criar. ¿Sabes por qué hay bebés mutilados, muertos aún en el vientre de sus madres? Porque no hay temor de Dios. Porque solamente se ha confundido el placer y el sexo por un momento de distracción y no saber las consecuencias que eso va a traer. Y nos permitimos decirle, Señor, ¿por qué? Es tu culpa, Dios. ¿Hemos escudriñado la palabra? ¿Hemos leído? ¿Nos apasiona la Biblia? Por eso es que la Biblia es suficiente. Pero no termina ahí el mensaje, mi querido hermano, así que vamos a la segunda parte, Nuevo Testamento, libro de Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Versículos del 14 al 17. Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 14, 15, 16 y 17. 4 versículos que complementan. Si la primera parte en el Antiguo Testamento nos movió el piso a saber la riqueza de la Escritura, a saber que la Escritura es suficiente, estos segundos 4 versículos y 3 cosas que vamos a notar de estos 4 complementan el mensaje del Señor para comprender que la Escritura es total. Y la primera la encontramos en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Hablando Pablo a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Timoteo desde niño había sido instruido en la palabra del Señor. Timoteo desde niño había sido instruido en las sagradas escrituras. Timoteo comprendía, entendía la importancia de las mismas. Sin embargo, Pablo aquí está haciendo algo importante, recalcando, subtitulando en negrillas, en cursiva y subrayado. ¿Sabes para qué están todas las porciones bíblicas ahí? Para que, mi querido Timoteo, entiendas una cosa. Y esa cosa tiene que ver ¿con qué? Con la salvación del ser humano. Comprendemos entonces que la salvación no solamente es el hecho por el medio del cual Dios nos muestra este regalo precioso llamado salvación, sino que le está enseñando a Timoteo todo lo que implica la salvación. La salvación en profundidad entonces no solamente implica, no solamente tiene que ver con que el hombre comprenda que iba a recibir un castigo, pero que por misericordia no lo recibió, sino que en vez de ser castigado, recibió un regalo. Y solamente fue dado este regalo por gracia. Llamado en sí tangiblemente este regalo que recibimos a través de la gracia de Dios, llamado ¿qué cosa? Salvación. Pero que la salvación implica entonces no solamente el hecho de al hombre no castigarle, sino que regalarle algo que no merecía, sino que todo este conjunto de cosas llamadas salvación implica al final una sola cosa. Y esa sola cosa es que a través de la salvación del hombre, lo que Dios está haciendo es que glorificado. La semana anterior hablábamos de que todo lo que hagas, está sirviendo para la gloria de Dios. Y por eso es que nos frenamos muchas ocasiones frente al pecado. Si es que yo voy a cometer algo y Dios me muestra a través del Espíritu Santo lo que la Escritura dice, no lo hagas. Porque la pregunta final es, si lo hago con esto, ¿estoy glorificando a Dios? Si no le estoy glorificando a Dios, si con mi carácter, si con mi temperamento, si con mi hablar, si de repente con mi actuar o con mi aún pensar no le estoy glorificando a Dios, entonces Dios dice arrepiéntete, porque no le estás llevando la gloria al Señor. Es decir, la salvación entonces aquí implica que Pablo le está diciendo a Timoteo, comprende una cosa, no solamente es el hecho de que el hombre sea salvo, sino todo lo que implica la salvación. No fuiste castigado por misericordia, sino que recibiste un regalo inmerecido por la gracia de Dios. Este regalo inmerecido es la salvación, porque tú debías pagar la condenación por lo que te has comportado, porque lo que has dicho, por lo que has pensado, porque en la realidad nunca buscaste a Dios. Pero al final, si Dios te salva y te rescata, solamente y solamente es para su ¿qué? Para su gloria. Solo es para Él. Por eso, mi querido Timoteo, le está diciendo el apóstol, la Escritura te va a mostrar esto. Para esto está la Escritura. Para eso desde niño has aprendido la Escritura, para que comprendas eso, que la salvación muchas veces la tomamos muy a la ligera. Oh sí, es que vamos a ser salvos. Oh sí, ya es que es aquí. Y no entendemos lo que llevó esa salvación, que pagamos, o que mejor dicho, Dios pagó, porque nosotros no pagamos nada. Él pagó un precio muy elevado, tan alto que nosotros jamás podríamos haber pagado. Timoteo entiende la salvación, comprende todo lo que implica, y todo esto es solamente para la gloria de Dios, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Pero no solamente está eso, sino que el versículo 16 dice lo siguiente: y toda esta escritura ha sido inspirada por Dios. Y no quiero hablar de la inspiración de Dios, porque aquí lo que estamos tratando es por qué la Biblia es suficiente. ¿Y sabes por qué es suficiente? Porque todo lo que vimos en el Antiguo Testamento hoy se complementa. Porque ¿para qué es que? Útil. Hoy la gente piensa que la Biblia ya es inútil, que la gente o las personas piensan que no sirve.
Por eso voy a una terapia psicológica. Y la mayoría de psicólogos, por no decir todos, sus principios aprendidos en la universidad están dados por grandes filósofos que en su mayoría, por no decir todos, son ¿qué? Ateos. Entonces, ¿cómo puedo ser enseñado si me está indicando alguien que en sus conceptos filosóficos y aún científicos en teoría, aunque no han demostrado nada, están basados en gente que no cree en Dios? Pero la palabra en sí, entonces, ¿qué cosa me dice ahora el Nuevo Testamento? Es útil, es útil, es útil. Utiliza la herramienta. Imagínate, tú vas a cavar un hueco para, no digamos un pozo, porque sería demasiado hablar, solamente un hueco para poner una nueva planta. Vas a sembrar una planta. Y tú tienes como herramientas ahí pala, pico, la cavadora, tienes todo. Sin embargo, dejas ahí esas herramientas y comienzas a cavar con la mano. Por eso no te dije peor si hablamos de un pozo. Tienes todas las herramientas y no las utilizas. Pues es imposible pensar que un cristiano no vaya ¿a dónde? A la Escritura para saber por qué es útil y para qué le sirve. Y pretenda preguntar por ahí o darse las vueltas sin ir ¿a dónde? A lo que la Escritura te dice. ¿Para qué es útil? La Escritura es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? En un texto más claro, es hacernos ver. Eso es literalmente redarguir. Hacer ver que estás mal, hacer ver en qué estás fallando, hacer ver en qué te puedes equivocar, hacer ver que algún negocio tal vez no funciona. La palabra de Dios entonces es útil para enseñar. ¿Por qué? ¿Se acuerda? Porque era perfecta. Para hacernos ver. ¿Se acuerda por qué? Porque era la única pura y la única limpia. Para corregir. ¿Sabe por qué? Porque es el camino perfecto. Por eso corrige la deriva. Por eso nos hace entrar el camino. La Escritura nos hace entrar en el camino. Para instruir en justicia. ¿Sabe por qué? Porque leímos en el Antiguo Testamento que la palabra de Dios nos muestra los juicios justos, las cosas que la Biblia ha determinado que son correctas, que son justas, que son verdaderas. Por eso nos instruye en justicia. ¿Qué está bien y qué está mal? Se complementa el Antiguo Testamento con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia es útil. ¿Por qué? Porque me enseña, porque me hace ver lo que está mal, porque me corrige, porque me indica los juicios de Dios, me instruye en esos. Finalmente, el versículo 17 nos muestra la tercera cosa que queremos resaltar de la carta a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. El hombre de Dios. Y aquí aún los teólogos sostienen que hay dos posturas. Las dos se complementan. Pero en primera instancia está hablando del hombre de Dios, es decir, ese siervo del Señor, es decir, aquella persona que quiere poner su vida al servicio de Dios, a fin de que ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, sea perfecto. Pero la palabra de Dios también, y sostienen los teólogos, que no solamente incluye al siervo de Dios como ministro, sino que también incluye a todo hombre que quiere seguir a Dios. Porque si sirve para el ministro, por supuesto que también sirve para la oveja. Por supuesto que también sirve para todo ser humano. Ministro o no, que quiere ¿qué cosa? Ser un hombre o una mujer ¿de quién? De Dios. Por eso es que si la primera parte me enseña de lo que en realidad tiene que ver con la salvación, todo el contexto de la salvación, desde lo que Él mismo nos eligió hasta cuando un día estaremos en su gloria. ¿Dónde encuentro eso? En la Escritura. No puedo encontrar en otra parte, no puedo encontrar en otro lugar. Tengo que ir a la Escritura, y por supuesto que es necesario orar de ley, pero también necesito en esa oración buscar qué es lo que la palabra de Dios me dice. El segundo punto que hemos rescatado es que entonces esa palabra de Dios es útil para todo lo que hemos visto, para esos problemas, para esas circunstancias difíciles, para esa deuda, para ese negocio, para que ahora
con esto de la pandemia, ¿qué me deparará el futuro? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que ver? ¿Y ahora mis hijos no han estudiado? Si han estudiado, ¿qué les depara el futuro? No sé, Señor. Me guía en todo. Es útil en todo. ¿Por qué? Porque la tercera parte también dice, para que este hombre que quiere buscar a Dios, para que esta mujer que quiere servir a Dios, para que este siervo que quiere estar en las cosas de Dios, sea, que dice la misma palabra, perfecto. Ya sabemos que la perfección humana no hay, pero lo que nos está queriendo decir aquí es que, como la misma Biblia me dice que cada día yo tengo que parecerme más ¿a quién? A Cristo. Porque la misma Escritura dice que debemos ser perfeccionados cada día hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No podré hacerlo si mi herramienta no es ¿qué? La palabra de Dios. Pero por supuesto que es el Espíritu Santo el que me redarguye, el que me convence, el que me instruye. ¿Pero qué utiliza? Palabra de Dios. Por eso hay iglesias que, si no utilizan palabra de Dios, por más actividades que tengan, no podrán edificar. Por eso es que aún en la alabanza, si yo no entiendo cómo le adoro al Señor en espíritu y en verdad, por más ritmo que tenga, por más gracia que tenga la canción, por más que impacte a la gente, si no está fundamentada en la palabra de Dios, viene a ser como címbalo que retiñe, tambor que suena, algo que solamente se golpea. Porque es la palabra de Dios la que me muestra cómo debo agradarle a Dios. Tanto para el hombre de Dios, hablando de su siervo, cuanto para el hombre de Dios que está queriendo caminar en ese llegar al Padre. Para terminar, entonces, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, comprendiendo que aquí no seremos perfectos, pero que estamos caminando a la perfección. ¿Cómo? Solo a través de la palabra. ¿Y qué dice? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres estar preparado? Aún para esas preguntas que nos suelen hacer, y que algunas ya hemos dicho, solo quieren justificar su maldad, pero aún para enfocarle a esa persona que nos insiste y nos dice, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué ello? Aún, ¿cómo le podré dar una clara respuesta? Si no escudriñó la palabra. Es que yo no sé, pastor. Mejor le di su número telefónico para que usted mismo le atienda. Mejor usted mismo sabrá qué le responde. Todo hombre, dice la palabra, no solamente está hablando de sus siervos, está hablando de todo hombre que quiere seguirle a Dios. Debe tomar la palabra como guía para saber qué es lo que la salvación incluye, para saber cómo debo guiar mi hogar, mi palabra, mi familia. Mi palabra, cuando me refiero, es lo que digo, lo que hablo. Y para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor le bendiga, mi querido amigo. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Hoy ha sido diferente porque no la tuvimos en vivo, pero yo quisiera que cada uno de ustedes no se pierda esta porción, porque es Biblia para edificar nuestras vidas. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga abundantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.